Bienvenidos a todos a este curso de bioética en nombre de la Fundación de la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Estamos ya por la cuarta charla, el cuarto tema, y hoy trataremos el aborto. Lo veremos de un momento mucho más profundo que lo que normalmente solemos hacer superficialmente, y veremos también bastantes vídeos. Tenemos con nosotros también a Javier Marcó, que como conocéis, pues ya estuvo en la anterior sesión y es catedrático de medicina y un experto en bioética. Vamos a dar paso ya al curso. Tenéis todos los audios cerrados, pero al finalizar el curso vamos a hacer como la semana anterior, como el otro día. Es decir, abriremos el turno de palabras y podéis hacer todas las consultas o preguntas al ponente. Bueno, y sin más, voy a dar paso ya a Javier Marcó. Y comparto ahora mismo la pantalla. Eh, ya está ahí. Voy a agrandarla. Y los objetivos de este tema van a ser cuatro. Primero, ver 7 técnicas que existen para realizar un aborto. Se habla mucho del aborto, pero casi nadie ha visto un aborto en directo. Va a ser muy crudo. Primero va a ser la exposición teórica y al final vamos a ver los vídeos. No de las 7, pero al menos de 4 y si nos da tiempo de 5 de las técnicas. Luego, algunos supuestos de despenalización del aborto, que, mm, que son cosas que se dicen y que hay mucha gente, incluso gente buena, que está de acuerdo, pero que no tiene sentido, ¿eh? O sea, veremos esto. Luego, el síndrome posaborto, que no existe como tal, ¿eh? O sea, en psiquiatría existe el síndrome de estrés postraumático, pero muchos psiquiatras están pidiendo el nombre del síndrome posaborto, porque es un estrés postraumático, como cuando tienes un accidente grave de auto y tal, estás pensando en el tema este, pero en el aborto tiene unas peculiaridades muy concretas que las veremos. Y luego veremos alternativas al aborto. Técnicas para el aborto. La primera, que es la más común, el 85% de los abortos se realizan por esta técnica, es la aspiración o succión. Se hace entre la sexta y 12 semanas del embarazo, es en el primer trimestre, se hace con anestesia, con sedación o anestesia local y es el 85% de los abortos dura de 10 a 15 minutos. Consiste, como está aquí en la imagen, en poner una cánula que está conectada a una aspiradora 29 veces más potente que una aspiradora doméstica, que lo que hace es aspirar el embrión. O sea, bueno, lo destruye y el resultado es lo que aquí aparece de la aspiración. Los trocitos aspirados que han pasado por la cánula, con esa presión negativa que aspiras y tal. Eh, ¿Qué problemas tiene esta técnica? Bueno, riesgos, perforación. A veces, pues, la cánula esta puede producir una perforación en el útero, hemorragias, lesión en la trompa, en la trompa que es el conducto que va del útero al ovario, que están en la fotografía que hay en la parte superior derecha, es esos como colas que hay a la derecha y a la izquierda, son la conexión del ovario con esto. Y en consecuencia, si lesionas esa entrada a las trompas, pues se produce infertilidad. Alteración del cervix, que es el cuello uterino. Vamos a ver si puedo, a ver, marcar aquí, a ver cómo es el basic control. No, es que hay una forma de tener yo un lápiz, pero no lo encuentro. Eh, el cervix es, la vagina es la parte inferior y el cervix es como el cuello que conecta la vagina con, con el útero. Entonces, puedes alterarlo y entonces, consecuencia, puede dar luego en un embarazo normal que sean prematuros o abortos espontáneos. Cólicos, que son dolores, infecciones, si hay, especialmente si en la vagina había clamidia o gonorrea, son bacterias que a veces hay, te las puedes el pasar al útero. Y aborto incompleto. A veces aspiras, lo que suelen hacer es reconstruir las partes para ver si todo ha sido aspirado, porque si queda un trozo del feto en el útero, la consecuencia es que luego pues, está muerto, se infecta, como cualquier se descompone y da pues una infección. Segunda técnica es el legrado o dilatación. ¿Se ve el título? A ver, dilatación y curetaje. Curetaje es como, es
Ese instrumento que está en la parte superior es como una cuchara afilada, que es la cureta, que raspa para eliminar el feto. Se hace al final del primer trimestre y al inicio del segundo, hasta la semana 15. Después ya el feto es demasiado grande como para poder extraerlo y matarlo, a través de pues, del legrado. ¿eh? eh, y también es demasiado grande bueno, sobre todo y para la succión, ¿eh? Ya no se puede hacer una succión porque el feto ya es demasiado grande. Riesgos aumentan con el tiempo de embarazo. Cuando más embarazo, pues el feto está más desarrollado y puede producir más problemas en la madre bueno, y el feto va a morir. No en fetos de mayor de 15 semanas porque el tamaño del feto ya es demasiado grande, el útero está ya distendido y entonces puedes lesionar muy fácilmente el útero y al estar distendido es más delgado y hay muchos vasos sanguíneos, está muy vascularizado con riesgos de hemorragias y tal. Al final lo que va sacando son trozos, como vemos aquí en la parte inferior. En la parte inferior derecha está el cráneo por dilatación y legrado, pues el tamaño del feto de una extremidad. Bien, pasamos a la tercer método. Dilatación y evacuación, que la DIE es las siglas que emplean para no decir todo, pues dicen DIE y así ya saben lo que es los médicos. Eh, se hace después de la quinta semana, entre la 15 y 24 semana, por lo tanto, corresponde al segundo trimestre, la parte final y media del segundo trimestre y el tercer trimestre. Suele ser, lo primero que se hace es, lo verán en imágenes, dilatan el útero, que es esta parte que está donde está el dedo, es el útero, lo dilatan con una laminaria, que es un alga que la ponen la noche anterior, esa alga con la humedad se va hinchando y va abriendo el útero, luego lo abre más, perdón, el cuello uterino lo abre y luego lo abre más para poder sacar el feto. Se hace con anestesia general y lo que se hace es pues ir sacando trozos ya del feto y luego lo reconstruyen para ver si se ha sacado todos los trozos del feto. Después se quedan en el hospital una, poco tiempo, pero se tienen que quedar en el hospital. Este tiene más riesgos de hemorragias, de lesiones en el útero, en el cervix, que es el cuello uterino, la entrada al útero, de infecciones por restos que puedan quedar del feto o de la placenta, más molestias, pueden aparecer adherencias, luego problemas de placenta previa para posteriores embarazos, que es placenta que se pone en la parte inferior, que no deja pues, luego el salir el feto bien, que sean prematuros o abortos espontáneos, por culpa de las lesiones que has originado en todo el aparato uterino de la madre. Siguiente y cuarta de las 7 técnicas. Esta es bastante bestia. No tengo vídeo de esta, pero infusión de solución hipertónica. Metes una solución que puede ser de sal muy concentrada, al 20%. Piensen que el suero fisiológico es 0,9%, entonces un 20% es una sal, es un agua con muchísima sal, y que es cloruro sódico, o con solución de urea, es lo mismo al 20%. Al meter en el útero, donde está en el saco, en el útero, metes esa solución, lo que va a hacer es deshidratar al feto. Es una zona muy concentrada y el agua del feto, pues tratan de igualar la molaridad, la presión osmótica, y pasa el agua del feto hacia la solución esta hipertónica, con mucha sal, y al final queda pues ennegrecido, porque ha quedado todo deshidratado. Los efectos en el feto es esto: deshidratación, hemorragias, sobre todo en el cerebro y tal, por esa pérdida de líquidos, él empieza pues a salir sangre también, ulceraciones en todo el cuerpo queda como quemado, pues porque por la sal tan que le ha estado rodeando, quemaduras en la piel, cabeza, en el pulmón, porque el feto traga generalmente líquido amniótico, no aire, pero al meter la solución esta, pues traga esa solución y le produce quemaduras y convulsiones. Es una muerte muy, muy dura, porque
es una intoxicación lenta. El feto sufre y muere, tarda en morir unas 12 horas a través de esa solución. Al final queda, pues como se ve aquí abajo, todo ennegrecido, sale entero por un parto, porque esa solución también induce al parto. O sea, empiezan las contracciones en el útero, en la madre, y expulsa el feto entero, pero tal. Las contracciones duran de 24 a 48 horas. El parto se le puede, porque por lesión del endometrio, que es lo que cubre el útero, es una mucosa, libera prostaglandinas. Las prostaglandinas es un factor que induce el parto. Entonces, la solución está hiperosmótica, que está metida en el útero, libera prostaglandinas e induce el parto. Se puede acelerar con oxitocina intravenosa. El proceso dura de 6 a 24 horas, después un día en el hospital. Y el feto sale entero. Bien, pasamos al quinto método, que es la administración de prostaglandinas. Dijimos que la prostaglandinas es una hormona o factor que se libera en el momento que induce el parto y lo produce la propia madre cuando ya y el propio feto cuando necesita salir para alimentarse, ya en la placenta no es capaz de darle suficiente alimento, entonces tiene que salir. Se administra las prostaglandinas por intravenosa, por óvulos vaginales o se inyecta en el líquido amniótico. Se puede hacer en cualquier momento. Se puede ser a la mitad o al final del embarazo. Las marcas que son eh, es Gimiso y Citotex, que es una prostaglandina cuyo nombre se llama misoprostol, es el producto de la prostaglandina. Prostaglandinas hay varias, pero esta es la más utilizada y la marca comercial es Gimiso o Citotex. Hay gente que utiliza esto para producir abortos caseros, ¿eh? O sea, utilizan esa cosa. Y también se utiliza en la píldora abortiva, que lo veremos cuando veamos anticonceptivos, que la marca es Mifegine o Mifeprex, contiene una sustancia que es mifepristone. Y para ayudar a que el feto lo que hace eso es, el mifepristone hace que bloquee la progesterona y entonces se induce, se elimina como una menstruación, ¿eh? Se elimina pues el endometrio, que es la mucosa del útero. Y para facilitar eliminar al feto, además del mifegine, se administra pues esto, el Gimiso Citotex, para ayudar a expulsar al feto. Pero lo veremos en anticonceptivos. Mecanismo: produce una vasoconstricción de la placenta, los vasos se contraen e induce el parto, la prostaglandina. Entonces se constriñe esto, el feto sufrirá al no recibir por sangre de la madre, porque se constriñen los vasos que van a la placenta, pues se asfixia por falta de oxígeno. Riesgos: a veces el feto nace vivo y hay peligros para la madre por la vasoconstricción. Puede afectar al corazón, puede afectar pues, incluso a los pulmones. En algún caso han habido muertes en madres por las prostaglandinas y por la píldora de la abortiva. Bien, pues aquí tenemos que sale el feto entero, también, y sin más. Otro: cesárea o esterectomía. eh, Se hace una cesárea, o una esterectomía, que es extirpar todo el útero, para que no quiera esto. Es un feto femenino de 24 semanas que por cesárea él se saca y se le deja morir. Se le mete en un cubo y tal. Con 24 semanas ya hay fetos que sobreviven, pero bueno, es para los 3 últimos meses. Se hace la cesárea, se corta el cordón umbilical y muere por asfixia y enfriamiento. Se oye como lloran, pues en ese momento lloran débilmente. Los fetos son viables desde el quinto o séptimo mes. 24 semanas serían 6 por 7, son séptimo mes. O sea, ya luego se incineran o se venden para la industria cosmética. Emplean mucho los restos de los fetos para cremas y esto, que tienen restos fetales. Es un negocio que las clínicas abortistas explotan para ganar dinero, además de lo que se ganan con el aborto, que generalmente no lo declaran, porque nadie exige factura ni cosas estas. Y el más bestia, que lo veremos directo, es el nacimiento parcial. Lo ideó este señor, año 1992, se llaman las siglas DNIPT,
y X, de extracción, de dilatación y extracción. Bien, es un nuevo método para también el final del embarazo, segundo y tercer trimestre, entre las 13 y 32 semanas. Piensen que hay muchos países, muchos estados de Estados Unidos y algunos otros países, que se permite el aborto hasta la novena semana. O sea, mientras no salga del canal del parto, se puede matar al feto. Entonces, sustituye a la dilatación y evacuación por la dificultad de la evacuación de los tejidos duros. Veremos que en dilatación y evacuación, que es un método que vimos 3 veces antes, el sacar la cabeza es bastante complicado. Es la parte más ancha. Entonces, lo que le hacen es sacan al feto, o sea, y cuando está a punto de salir, le meten como a los toros, le meten una puntilla en la nuca, lo matan y luego ya aspiran el contenido para que se reduzca el tamaño de la cabeza, porque todavía no hay, es bastante blanda la cabeza del recién nacido y lo sacan. Lo veremos, va a ser durísimo. Es así. Si alguien es muy así, pues que cierre los ojos después. Método se dilata con la laminaria, esa alga, tarda de 1 a 3 días en dilatar el cuello uterino. Con ecografía se hace con forceps para sacar al feto, que es estas tenazas, y sacan todo excepto la cabeza. Cuando la cabeza ya está casi fuera, está fuera o casi fuera, lo matan y aspiran al interior para reducir el tamaño. Bien, pues estos son los métodos, son realmente barbaridades. Hablan mucho del aborto, pero nadie, o sea, la mayoría, y están en Internet, cualquiera de estos métodos. Vamos a ver un tema importante, diferencia entre legalizar, que es como dicen, se ha legalizado el aborto. No, en ningún país está legalizado el aborto, excepto en Francia. ¿eh? Y despenalizar el aborto. Lo que hacen es despenalizar, por ejemplo, en España está despenalizado hasta la semana 14. Pero si antes de la semana 14 haces un aborto sin consentimiento de la mujer, es delito el de aborto. O sea, si hay consentimiento, está despenalizado. Pero si no hay consentimiento, vas a la cárcel el que lo haga. O sea, por lo tanto, sigue siendo un delito que está despenalizado. Y si es posterior a la semana 14 y no hay una serie de excepciones que es por daño fetal, o sea, que el feto tenga un daño irreversible, lo que sea, él también está, al hacer un aborto después de la semana 14, vas a la cárcel. Legalizar siempre el aborto es dejar de ser delito y se convierte en derecho. Eso lo ha hecho, el único país que lo ha hecho es Francia, que han aprobado el que esto ya sea un derecho, no sea legalizado. Y despenalizar es por unos supuestos hasta una fecha determinada, en determinados supuestos después de esa fecha, el aborto sigue siendo un delito, pero se quitan las sanciones en determinadas situaciones y se cumple lo que dice para despenalizar ese aborto. Por ejemplo, que haya consentimiento por parte de la mujer a la cual se realiza el aborto sin consentimiento, va a la cárcel. O sea, es antes de la semana 14. Bien, vamos a ver algunos supuestos de despenalización que a mí no sé, me duelen. Violación, por ejemplo, que ocurre un aborto por violación, realmente es menos del 0,1%. O sea que es muy poco. No hay plazo legal. Si fuera por violación, se puede hacer en cualquier momento y realmente la violación da muy pocos embarazos porque el acto de la violación bloquea rápidamente las hormonas DLH y FSH, que son bueno, la LH, la hormona luteinizante, que es la que provoca la ovulación. Cuando el acto de la violación bloquea esa hormona, solo si la violación se produjo en las 24 horas después de que el óvulo ha sido liberado, el óvulo dura 24 horas, si la violación está el óvulo ahí presente en la mujer, ya pues en la trompa generalmente, entonces si hay violación en ese momento, puede haber embarazo, porque si no, el acto de la violación inhibe la ovulación. Por ejemplo, un estudio en Minneapolis durante 10 años hubo de 3.500 casos de violación, 0 embarazos. En Checoslovaquia
de 4.000 casos de violación denunciados, hubo un embarazo. O sea, realmente es rarísimo que haya. Entonces, bueno, lo ponen ahí como esto. La violación es un acto de violencia terrible, y hay que ayudar a la mujer que ha sido violada a erradicar los efectos. Pero ¿creen que con el aborto erradicas los efectos de la violación? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que por abortar el acto de violencia que ha sufrido va a desaparecer? Es otro acto de violencia. Mira, la propaganda dice, es el hijo de un violador. Oiga, del violador y de esa señora que ha sido violada, es también su hijo. Entonces, el abortar no va a quitar, o sea, añades un acto de violencia más terrible que es matar a su hijo, que es hijo suyo, aunque sea también del violador y tal. Esto. Vamos a ver argumentos que dicen, si no desea al hijo, lo lógico es donarlo. Perdón, no tiene ninguna obligación de quedarse con el hijo, porque no es voluntario, no es un embarazo voluntario. Por lo tanto, dice, yo no quería embarazarme y no puse ningún medio para embarazarme, con lo cual, pues es totalmente ético, y esto, pues el donarlo. Pero es duro el donar un hijo, pero le vas a dar dos grandes regalos a ese hijo, que va a ser vivo, le vas a dar la vida y que va a ser querido por unos padres. ¿Qué creen? ¿Que hay más padres que quieran adoptar que niños recién nacidos para ser adoptados? ¿Qué creen que hay? Muchísimos más padres. O sea, en España mínimo son 8 o 9 años en espera para tener que un niño que haya recién nacido para adoptarlo. En México son 3 años, pero en Estados Unidos también son 8 o 9 años y se roban niños de México, se los llevan a Estados Unidos de esto para darlos en adopción, y se los rifan. Y hay padres que están desesperados por tener un hijo y entonces va a ser un hijo querido, y vivo. Si tú no lo quieres porque no tienes obligación, porque no es un embarazo pues, que lo has planeado tú. O sea, no es que lo has planeado, no es un embarazo que tú has aceptado el acto sexual. No se condena a muerte al violador, pero sí al inocente que es el niño. Por ejemplo, en México han sacado una ley que no por el Parlamento, sino por el Ministerio de Sanidad, que todos los estados, aunque hay muchos estados que dicen que hay que respetar la vida desde el nacimiento, perdón, desde el embarazo, hay estados que esto, les han metido una ley que si la mujer dice que ha sido violada, se le debe abortar sin comprobar el hecho de la violación. Basta con la palabra de la chica que dice que es por violación. Entonces, bueno, claro, y no, antes había que denunciar al violador, ahora ya no es necesario el denunciarlo, con lo cual el violador no hay denuncia, no se le persigue y queda libre totalmente de investigación y de nada. En cambio, se condena al inocente a muerte, que es el niño. O sea, lo lógico es como hacen en algunos países, en países árabes, que a los violadores los matan, o sea, los condenan a muerte. Sería lo lógico, para protección de la mujer, y no condenar a muerte al niño. Vamos a seguir para no alargarme. Muchas personas buenas dicen, estoy en contra del aborto, excepto en casos de violación. Seguramente han oído a más de una persona de decir esto. Y para manipular a la población, les ponen énfasis en una palabra concreta, y difunden hacen una difusión correcta de esa palabra y repiten. Y te dicen lo siguiente, cuando te quieren manipular con este tema. Ay, perdón, estoy poniendo aquí una cosa que no quería poner. Paras. Un segundo, me están apareciendo estas. Justifican el aborto diciendo que es el hijo del violador, que no debe contar con apoyo, porque es el hijo del violador. Oiga, es el hijo del violador y también de esa persona que ha sido violada. ¿eh? Frases crueles y dolorosas que se dicen. No debe ser obligada a estar embarazada con un hijo que no quieres y que te recordará al violador. Mira, eh,
Bien, otras frases. No pidió ser violada y no debe ser victimizada con un embarazo de un hijo del violador. Eso te lo repiten. Y tener que criar el recuerdo de su violación. Toda mujer cuando tiene una criatura, y muchas veces se tienen hijos en condiciones nada, nada agradables ni nada bonitas, toda mujer quiere a su hijo. O sea, eso que esto, muy bien, no tiene obligación de quedárselo, ¿eh? Entonces, bueno, pues, pero matarlo, que su hijo también, no es del violador solamente, es de ella también. En su estado mental, que es horrible, difícil, creará mucho dolor a pesar el pasar 9 meses de embarazo, luego el parto y criar a ese hijo al ser el hijo del violador. Pues esas frases es lo que te dicen, ¿eh? Te lo machacan y tal, el hijo del violador. Bien, suena creíble, ¿eh? Y a veces hay gente que está a favor de estos argumentos. Dice, ¿por qué causarle tanto dolor a esta chica que ha sido violada? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría si es el hijo de un violador? Claro, pero es también hijo suyo, perdón. Suena bien, matarlo al repetir, solo es el hijo del violador según el ADN, pero eso no es cierto. Es el hijo del violador y es hijo suyo. Es una gran mentira. ¿Cuál es la verdad? Nos olvidamos de que ese niño tiene dos padres genéticos y que la mujer es ahora la madre de un hijo. Es víctima de una violación, de acuerdo, pero es madre, aunque no tiene obligación de quedarse con la criatura porque no lo ha decidido ella, ¿eh? Ha sido forzada. Al decir hijo del violador, le quitamos importancia a la mujer víctima de violación, pensando que no podrá ser madre al estar dañada física y con mente no estable, sin capacidad de cuidarse ella ni de su hijo. Yo tengo un libro que no lo tengo aquí en este momento, bueno, lo tengo en la biblioteca, pero no lo tendría que buscar, que es testimonios de madres que han sido violadas y que la mayoría de ellas se han quedado con el hijo. Entonces, cuentan que lo siguiente, que o sea, es una gran mentira y no saludable la versión. Por ser violada eres un desastre. Bueno, por supuesto tienes un dolor por ser violada y por estar embarazada, pero y que no puedes ser madre, que según esto es un desastre, no vas a ser madre, busca terapia, debes pretender que nada pasó, cosa que ninguna mujer violada y embarazada se lo va a creer, ¿eh? O sea, debes olvidarlo que no podrás con el embarazo de un hijo de un violador, que es una carga que te la destruirá y no podrás criarlo. Esto es lo que le hacen el pensar a la mujer. La versión verdadera que también escuché es la siguiente, decirle, eres valiosa, no mereces lo ocurrido, pero puedes hacer lo que te propongas. Si tu plan es ser madre, sí puedes. Ese bebé va a ser una bendición. Y los testimonios de esas chicas que han sido violadas, que su vida era un desastre, o sea, muchas de ellas eran personas que estaban con droga, con cosas de estas raras, y que luego pues cambiaron radicalmente. Yo he tenido una alumna en un máster que contó el testimonio en clase. Ella no fue violada, ¿eh? O sea, o sea, tenía una vida muy disoluta y quedó embarazada y dice que ese hijo que tuvo, que por supuesto no abortó, fue su mayor bendición. Gracias a ese hijo tenía la ayuda de sus padres, ¿eh? Ella estaba estudiando medicina, estaba en la mitad de la carrera. Consiguió acabar la carrera, hizo la especialidad, hizo una maestría de bioética y dice que ese hijo le ha cambiado su vida para siempre. Le ha hecho ser una persona responsable, seria, cosa que no era antes, que era de lo más un poco formal en su vida, era una vida caótica. Para afrontar el síndrome post-traumático del aborto, se necesita ser motivada, ayudada en su depresión y en su ansiedad, por el síndrome postraumático por el tema de la violación, para aprender a aceptarlo, a denunciar y denunciar al violador, a comprender lo que ha ocurrido, a comprender lo que ha ocurrido, que eso no la define, ni puede, y que se puede vivir sin miedos a pesar de lo que le ha ocurrido. ¿Eh? Cuando dijeron mi embarazo, son ya testimonios de ese libro, y escuché que era mi hijo,
No le dijeron que era el hijo de un violador, era, sí, de un violador y mi hijo. Decidí verlo como a mi hijo, pero no le salvé del aborto, sino que él me salvó la vida. Le hizo cambiar totalmente su vida. Por él luché, mejoré, denuncié al violador, fui a terapia, fui a una escuela de padres, acabé la universidad, trabajé muy duro para ser mejor persona para mi hijo. O sea, que eso decirle que ya eres un desastre, vas a ser todo un desastre, no, no vas a ser eso es falso. Tu hijo te puede salvar, hacer mejorar radicalmente, porque también es tu hijo, no es de un violador, es de un violador, pero también tu hijo. No es hijo del violador, es hijo de una víctima de violación. O sea, es tu hijo, eres una víctima de violación, tienes otro trauma, ¿eh? Que ahora es madre, esa víctima. Ella tiene un valor incalculable, como persona, y como madre que está en proceso, bueno, que es madre ya. Puede superarlo todo, si con ayuda. Puede criar a su hijo. Se reducirá lentamente el dolor y la culpa que siente por las noches y las noches sin dormir que va a tener, como todo síndrome postraumático. Y que puede cuidarse a sí misma, a su hijo y ser una buena madre. Si le dicen eso, la actitud cambia radicalmente. Una chica de esto, y si no lo quiere, no tiene obligación, se lo da en adopción. Hay cantidad de padres que estará vivo, su hijo, y estará cuidado y por padres que están deseando tener un hijo. Mi hijo es mi pequeño héroe, otro testimonio. Él me mostró el amor incondicional y por él caminaría descalza sobre vidrios rotos. Gracias. Fueron madres que fueron violadas. Bien, otro tema es malformación o daño fetal. Esto ocurre en menos del 2% de los embarazos. El plazo era hasta el quinto mes. Yo no sé ahora si en la legislación actual, aparte de las 14 semanas, si hay malformación o daño fetal, hasta el quinto mes puedes abortar. Es por un diagnóstico prenatal, pero el diagnóstico prenatal a veces hay errores. Yo he conocido casos de personas que le han dicho su hijo va a salir con tres piernas y tal, y al final era perfecto, porque no es, según la técnica, hay un margen de error. La medicina fetal actualmente diagnostica y trata a niños y el número de éxitos está aumentando radicalmente. Hay como 500 operaciones intrauterinas, o sea, se abre el útero si hay pues problemas cardíacos en el feto, de hidrocefalia, se le quita líquido en el cerebro, hernias diafragmáticas que no ha cerrado bien el diafragma, espina bífida, todo esto se puede, con cirugías intracardíacas, el feto es otro paciente, aparte de la madre. Y luego hay otros problemas de tiroides, de RH, que también se tratan para que no haya el problemas durante el embarazo. O sea, el paciente, el feto es un paciente, de hecho existe la especialidad de medicina fetal. Se diagnostica y se trata cada vez con más medios y con más éxitos. La malformación incurables. Hay malformaciones que no se pueden curar, son inviables. La mayoría son inviables y mueren. Mueren pues por abortos espontáneos o al poco de nacer. Bueno, pero no sé, yo siendo padre, si tengo un niño que sé que por una malformación incurable y que el niño no tiene probabilidad de vivir mucho tiempo, el duelo es mejor, pues dejarlo nacer, abrazarlo, bautizarlo y tal, no matarlo con un aborto antes. Eso me parece que psicológicamente es una barbaridad para esos padres. Entonces, lo lógico, si, por ejemplo, hay niños anencefálicos, que el cerebro se ha desarrollado poco, esos suelen morir como máximo a los 72 horas del nacimiento. Bueno, pues yo que tengo vídeos de padres que los han cogido, han hecho una fiesta, lo han bautizado y tal, y luego han muerto. Y están esos padres con una paz y una alegría, y todos los demás hermanos han conocido al hijo ese que era inviable. ¿Para qué matarlo antes? Es que eso es inhumano.
Otros son viables, un 0,5% de los que son malformaciones incurables. Un diabético, un hemofílico, una trisomía, como Down, una tara de un miembro, que a veces se tiene esto, que muchos ya se pueden el hacer prótesis y cosas estas. Bueno, pero esos niños tienen que decidir si quieren vivir o no quieren vivir. Los niños con trisomía Down son felices. O sea, y actualmente con tratamientos desde muy pronto se recuperan muchísimo. Han habido en Estados Unidos un senador que era Down, y era senador, y lo hizo perfectamente. Ellos deben decidir, no es motivo para condenarlos a muerte. Ah, como tiene tal, como es diabético, como va a ser diabético, lo condenamos a muerte. Oiga, vamos a ver, no tiene derecho a vivir, es el primer derecho humano. La hipotética felicidad que muchas familias pretenden, es, yo quiero hijos sean perfectos, que no tengan ningún problema, que no sean hemofílicos y tal. Eso es una utopía, porque esos padres están buscando la perfección en sus hijos. Luego vienen los dramas porque el hijo suspende, porque se ha metido en drogas, porque no sé qué y tal. O sea, esa pretendía utopía de felicidad, de felicidad familiar es una utopía, porque en la práctica va a haber problemas en todos, en mí y en cada uno de nosotros y en nuestros hijos. Y bueno, pues hay que saber, son los claros oscuros que dan, pues no sé, una, pues, un contraste en la vida. Bien, otros riesgos de salud de la madre. Bueno, cuando en España no se había aprobado el aborto, ese eran estos los tres supuestos, lo que se llamaba aborto terapéutico. Y el 97% de los abortos eran por esta causa, riesgos sobre la salud de la madre. Las clínicas abortivas tenían ya impresos con el problema o sea, problemas psiquiátricos en la madre, porque claro, salud en estado, por la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico y psíquico. Entonces, si hay un problema psíquico que es el embarazo no deseado, pues te metían que te había riesgos para tu salud mental. Entonces, ya tenían las clínicas hecho el tema, lo único que había que hacer es firmar y poner el nombre de la persona que iba a abortar por el tema este. Y el 97%, más del 97% de los abortos era por eso. No había plazo legal, era hasta el parto. Riesgos en la madre, un estudio que se hizo con toda la biografía que hay publicada, encontraron que de 548.000 embarazos en todo el mundo, de toda la bibliografía que era un metaanálisis, 27 hubo riesgos para la madre, un 0,005. Entonces, ¿cómo el 97%? O sea, realmente el riesgo para la vida de la madre. Causas de los riesgos, pues el embarazo ectópico, que es inviable, o sea, cuando el feto se implanta en vez del útero en la trompa, el cáncer de útero ya avanzado, pues eso sí hay que decidir, pues si estirpas el útero con el feto dentro o mueren los dos, si es un cáncer avanzado. El 97%, ¿cómo es posible que fueran el 97% las causas si no hay causas realmente? Actualmente, por ejemplo, yo conocí al director, al ginecólogo jefe de la, de la, de la Cruz Roja, el de Madrid, y él me dijo, en mis 50 años de profesión, jamás he tenido que elegir entre la vida de una madre y del feto. O sea, no, 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 jamás. Y es una interpretación abusiva de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y se ríen de la ley. Como dice, es un estado de bienestar físico y psíquico, pues ya está, ahí meto que es pues riesgo para la salud física. Realmente no es el aborto no es una terapia psíquica. Suele producir el síndrome posaborto, el síndrome de estrés postraumático, o sea, que agrava los problemas. En cambio, el embarazo sí que es una causa, o sea, de terapia psíquica. Las personas que tienen problemas psíquicos con el embarazo mejoran su cuadro psiquiátrico. O sea, y eso está dicho. Por ejemplo, riesgos de suicidio en las mujeres no embarazadas es 1, lo estoy diciendo de memoria, 1,2 o 1,7, mientras que en las embarazadas es 0, no me acuerdo si era 0,2 o 0,5%, o sea, menos de la mitad. Consideran el aborto como una terapia psíquica cuando el aborto va a dejar secuelas psíquicas graves en las mujeres que abortan por el tema de problemas psíquicos. Bien, unas palabras de Santa Teresa de Calcuta, que la pongo aquí a ustedes porque tienen pues una base católica.
Para mí, me gustó mucho. Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las naciones más pobres. Tienen miedo del más pequeño, tienen miedo del niño no nacido. Y el niño debe morir porque ellos no quieren alimentar a un niño más. El hombre no es solo, el hambre, perdón, es el hambre. El hambre no es solo por un trozo de pan, el hambre es de amor. A ver, Santa Teresa, para corregir, estoy apuntando el hambre. Bien, y perdón que estoy apuntando lo que debo cambiar. Bien, pasamos. Vamos a ver ahora ya el síndrome posaborto, que se pone como siglas SPA, ¿eh? Muchos psiquiatras, de hecho, han publicado cosas y han pedido a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Americana de Psiquiatría que pongan este síndrome que no está actualmente, ¿eh? Como entidad propia versus al estrés postraumático, que es como está ahora catalogado el estrés, los problemas psíquicos que se producen tras un aborto. Es un tema que se silencia, ¿eh? Y en toda publicación científica que hablen sobre estas consecuencias psíquicas del aborto, dicen que hay un gran efecto psicológico negativo para la madre a consecuencia de un estrés. La gravedad varía entre el 50 y el 90%, el trabajo que menos da de gravedad en la madre que ha abortado, 50%, el que más ha obtenido el 90%, y depende un poco de las características de la persona y del tiempo del embarazo. Si es mayor el embarazo del cuarto o quinto mes, los efectos suelen ser muy graves, más graves que si es antes, porque ya notas las patadas y todas esas cosas. La Real Academia de Obstetricia del Reino Unido dijo que es grave el síndrome de estrés postraumático por el aborto hasta el 59% de los abortos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el aborto agrava muchas conductas anómalas y tienden a hacerlas irreversibles, ¿eh? Problemas que tenían previos se agravan. Angustia por el embarazo, pues que sepan que después va a tener más problemas. O sea, por la angustia del embarazo es una cosa que se pasa, bien si lo das en adopción o si te lo quedas. Cuando nace, el hijo es querido, pero después, si has abortado, vas a tener grandes problemas. Vamos a ver una que es una persona que para mí la máxima autoridad en ese tema de estudios sobre el síndrome le vamos a llamar posaborto, aunque no es reconocido. La doctora Stanford, que es de Polonia, aunque trabaja en Estados Unidos, dice que el 80% sufren este síndrome posaborto, síntomas muy graves a partir del cuarto o quinto mes del embarazo, al crearse un fuerte vínculo materno-fetal. Las reacciones a veces son agudas, después del aborto, pero lo normal es que tarden en aparecer 6 meses, porque los primeros 6 meses la madre se está negando, no podía hacer otra cosa, tal. Y a veces tarda varios años en salir todo lo que está dentro, hasta 10 años que viene un derrumbe psicológico cuando empieza pues, a darse cuenta de lo que ha hecho con su hijo. Que toda madre, ya vimos cómo el hijo está afectando a la madre, entonces ella sabe que tiene ahí un ser que está dentro. Entonces pueden estar negándolo hasta 6 meses y a veces hasta varios años, hasta 10 años que pueden negarlo, pero al final caen con todos los problemas que vamos a ver. Los problemas muchas veces no se tratan. Le dicen, olvídalo, olvídalo. Nadie lo va a olvidar. Lo puede perdonar todo el mundo, la mujer no se va a perdonar, por desgracia. Solo veremos el caso de Nathanson, que, bueno, ya lo contaré cuando veamos un vídeo de él. Vamos a ver los síntomas del síndrome este de postraumático. Lo pongo SPA para hacerlo más cortito. Este es estrés catastrófico, una tristeza contenida como destructiva, una tristeza interna, que aunque todo el mundo diga olvídate y tal, la tiene dentro. Destructiva porque está sufriendo de verdad, devastadora, un mal humor profundo, una agresividad reprimida, que está siempre con los nervios en punta, descorazonamiento, sensación de desastre inminente. Es consecuencia de haber matado a su hijo. En esa etapa, aunque se intenta, no pueden asumir la tristeza.
Contrasta con lo que esperaban, que es libertad, dice la autora Stanford, que es una psicoanalista que trata mucho a chicas con el tema este. Entonces, esperaban encontrar libertad, pero encuentran que por dentro están deshechas. Frecuentemente se justifican, no podía hacer otra cosa, pero no pueden evitar la sensación de tristeza y de duelo interno que les corroe. Otro síntoma, representación de la escena abortiva. Reviven el momento traumatizante del momento del aborto y lo recuerdan como si fuera ayer. Se acuerdan de detalles mínimos, desde color de paredes, pasan 5 o 15 años y se siguen acordando de todos los detalles de vestimenta del médico, las enfermeras, color de las paredes, de detalles del lugar. Hay un mecanismo de represión para olvidar, pero el recuerdo les invade, no lo pueden quitar de su mente. Otro especialista, el doctor White, dijo, es más fácil sacar al niño del útero de la madre que de su pensamiento. Esto. Bien. Otro tercer, depresión. Es un acuerdo generalizado en todos los especialistas que han publicado sobre esta cosa, que esa depresión acompaña al gran sentimiento de culpa con deseo de reparación o de castigo. Dentro se deprimen por esa culpa que tienen interna, que la quieren olvidar, pero no la consiguen. Produce alteraciones en carácter, acentuación de trastornos. Es una culpabilidad difícilmente borrable. A veces es tan grave que no ven más salida que el suicidio, no por elección de querer morir, que no tiene sentido en vida, es por el dolor que sienten. Quiero salir de ese dolor y a veces intentan, pues idean cómo matarse. Ha habido chicas que están tiradas por las escaleras de la casa, tal, otras pues lo han estado pensando cómo suicidarse, pero no porque no tenga sentido la vida, sino por el dolor interno que no pueden quitarlo. El trastornos psicológicos también en el médico que realiza el aborto. Tengo unos vídeos que son de médicos exabortistas que cuentan lo que ellos, por qué dejaron el tema y cómo hacían abortos antes, enfermeras, personal auxiliar. Han habido mucha gente que ha contado sus testimonios, que han dejado las clínicas abortivas. Perturbación en relaciones interpersonales. Dificulta todo ese estado de la mujer, pero también afecta al hombre, O sea, dificulta en establecer y mantener una relación estable. Es destructor para las parejas, para el marido o para el novio. La doctora Stanford, en una publicación con 400 parejas, el 70% se separaron en un año de plazo. Porque la mujer ha cambiado, el marido también sufre, los dos están. O sea, yo he leído testimonios de matrimonios que abortaron porque ya era mayor, tenía 40 y tantos años, y yo, un hijo más y tal, a esta edad y tal. Abortaron y luego, pues el dolor y tal, y bueno, pusieron los medios para quedarse de nuevo embarazada. La mujer no lo sacó, pero el dolor estaba ahí y no se estuvieron porque los dos tenían ese dolor y lo llevaron conjuntamente. Otro trabajo de la Universidad de Vancouver, de 3.500 pacientes de 4 países, el 80% se separaron al cabo en un plazo de 2 años. Los efectos psicológicos también afectan a los hijos que hayan habido antes. Los tratan más con rabia, más que con amor. El sufrimiento que tiene la mujer pues, hace que les falte, por ese dolor interno, que les falte amor para los hijos. Los hijos se sienten culpables por existir, porque ven cómo les tratan sus padres. Se preguntan si es querido o aprobado. Tienen sensación de desastre inminente, porque ven a sus padres que han cambiado, no confianza en los padres, no quieren ser padres después. Esos son trabajos que han descrito como consecuencias del síndrome postraumático. Son muy especiales, porque no es como cualquier trauma. Depresión aniversario, este es muy importante. El aniversario de cuando fue el aborto o de cuando debería haber nacido la criatura. Frecuentemente piensan cómo sería ese niño en ese aniversario, cómo sería su pelo, su tamaño, y especialmente si ven un niño de edad semejante. Rápidamente conectan con eso, esto lo tienen dentro. Es una herida que es muy difícil sacar. Y luego veremos qué alternativas hay cuando hay una cosa de estas. Sexto, ya va muy rápido ya ahora.
pesadillas y sueños repetitivos, sueños en que aparecen bebés y angustia, o sea, bebés con sangre, bebés muertos y tal. Eso lo describen muchas de las chicas que han tenido un aborto. Pueden aparecer somatizaciones diversas, o sea, como enfermedades corporales diversas que son de origen psíquico, a veces con abuso de drogas, alcohol, medicamentos. O sea, parecen que les duele en todo el cuerpo y tal, y visto objetivamente no tiene ninguna razón, es puramente psíquico por toda esa alteración psíquica que están, ese dolor que están sufriendo. Son gente que necesita apoyo, atención, afecto. Son a veces estratagemas inconscientes para que les den afecto y les den atención por ese dolor que están sufriendo dentro, que no se lo pueden quitar. Se lo puede perdonar la sociedad, pero ellas muy difícilmente se lo perdona. Veremos qué se puede hacer. Bien, pasamos a otro punto que sería soluciones. En primer lugar, tratamiento psiquiátrico a estas personas que han sufrido un aborto. Yo aquí en México conozco una organización que se dedica a esto, a tratar a chicas que han abortado. Hay que saber tratarlas, no solo con antidepresivos y decir que lo olviden, porque no lo pueden olvidar. O sea, eso es decir que algo que no funciona. Pero muchas veces muchos psiquiatras que no, o sea, no sé, por lo que sea, les dicen eso y ellas no lo van a olvidar. Entonces, eso no es con antidepresivos y tal, es algo más profundo. Es necesario, primero, que reconozcan su culpa. He hecho algo mal, tal, que ayuden a otras, que hagan cosas por la vida. Muchas chicas que han abortado, cuando reconocen su culpa y tal, se apuntan a movimientos pro vida para salvar a otras chicas. Y eso, por ejemplo, veremos unos vídeos de Nathanson. Nathanson tengo aquí el currículum, es un médico que se le llama el padre del aborto, se le considera el padre del aborto. Nació en Nueva York y en el año 1968 fue uno de los fundadores de la primera asociación pro aborto para impulsar la liberalización del aborto en Estados Unidos, que era el NARAL, National Association for Repeal of Abortion Law. Trataba de lograr la aprobación del aborto en el Congreso de Estados Unidos y en las diferentes cámaras de los estados a través de propaganda, acción política y acciones de presión. Consiguieron en el año 70 que se aprobara en el estado de Nueva York y en el año 73 en todos Estados Unidos con la sentencia esa que hubo que se revocó hace dos años o tres. Bien, conseguida la aprobación del aborto en Nueva York en el año 1970, ese año fue el primer director de la primera clínica abortiva oficial de Estados Unidos. Era el Centro de Salud Sexual de Nueva York. Tenía 10 quirófanos, 35 médicos, 85 enfermeras, trabajaban de 8 de la mañana a 10 de la noche, domingos incluidos, solo cerraban el día de Navidad. Se practicaban una media diaria de 100 abortos, 120 abortos. Él dice que es responsable, él ha matado a varios hijos suyos, de novias el que tuvo, con aborto. Y él es responsable directo de 5.000 abortos y de 70.000 abortos siendo director en la clínica esa durante 2 años. Año 72. Le ofrecen ser el director del Departamento de Investigaciones Fetológicas del Servicio de Obstetricia del Hospital de St. Luke, en Nueva York, que pertenece a la Universidad de Columbia. Es el primer departamento de investigaciones fetológicas del mundo que se creó. Bien, el hombre este empezó, pues, en esa época apareció el ultrasonido y empezó a estudiar fetos y cosas de esta, de investigación fetal, y se dio cuenta que era un paciente. Y el hombre montó el movimiento pro vida en Estados Unidos. Pasó de a favor del aborto a montar el primer movimiento pro vida en Estados Unidos. Y él daba consulta gratis en el Bronx de Nueva York, un día a la semana, para intentar ayudar. Hizo varios vídeos, algunos de ellos, si hay tiempo, lo veremos, si no, les mandaremos el link con la presentación, para que la puedan ver el vídeo completo. Eh, dio muchas conferencias explicando lo que era el aborto y tal, escribió libros, pero seguía teniendo ese dolor, a pesar de todo eso que hizo por la vida, y hasta que un día alguien le comentó él era judío, no practicante, o sea, él era judío de religión, y un día alguien le comentó que en el catolicismo, el bautismo, en el cristianismo, se borraban todos los pecados que había hecho.
Entonces se interesó por el catolicismo, se formó, se bautizó y el hombre ya tuvo una gran paz. Dios le había perdonado con el bautismo todas las barbaridades que había hecho, que él no lograba esto. Bien, vamos a ver alternativas al aborto. Informar de la vida intrauterina y de la realidad del aborto. Hay un pacto de silencio. En televisión se ponen operaciones de trasplantes de riñón, de trasplantes de corazón y de abortos, que es la operación que más se hace. Oiga, pues, todo el mundo lo debía conocer. El aborto existe por capacidad de autoengaño y por ocultar la verdad. Entonces, nuestra misión es explicar lo que es, que vean estos vídeos, que van a ver de esto. Apoyo eficaz si hay problemas en la mujer embarazada de tipo legal, sanitario, psiquiátrico, económico. ¿eh? Hay angustia, la persona que, pues, un embarazo que no esperaba y cosas de estas, y necesitan apoyo y protección. Con apoyo y protección, la gente que cambia. Y yo les podría contar de centros que conozco aquí en México, de que van las chicas de estos, son centros preciosos. O sea, yo he conocido uno, todo muy bien pintado, con actividades y tal, y le pregunté a la directora, ¿cuántas de las que ingresan porque no quieren pasar desapercibidas o por el ambiente de presión que tenían, quieren ingresar ahí, es anónimo? ¿Cuántas se lo quieren quedar y cuáles lo dan en adopción? El 50% al ingresar dicen que lo van a dar en adopción. Al final, solo el 20%, porque ya están tranquilas, tienen apoyo y todo eso. Estos centros de acogida ahí están gratis durante todo el embarazo, por si no quieres pasar desapercibida, por si tienes presiones del novio, de los padres a veces. Dar en adopción es duro, pero sabrás que tu hijo va a estar vivo, atendido y querido. Son los tres grandes regalos que va a recibir tu hijo, que porque eres madre de ese hijo. Los problemas de infertilidad, pues esto, hay listas de espera de 7 hasta 10 años eh, para los niños recién nacidos. Bien, vamos a ver ahora argumentos pro aborto, que suelen decir. La reacción del SPA, del síndrome posaborto, es menos grave que la del hijo no deseado. Eso no está demostrado. Un hijo no deseado siempre es querido, aunque las circunstancias del embarazo hayan sido, pues no sé, no puede ser por violación o por otras cosas que casi son violaciones o sin amor en un fin de semana. A esto, muy bien, pues, pero todo hijo al final es querido. O sea, es algo propio de una madre. Entonces, el decir que ese síndrome es una falsedad. Los psiquiatras dicen que la media de suicidios, eh, bueno, que si la media de suicidios las mujeres embarazadas es menor que en las mujeres no embarazadas. Así es 0,6 por mil los suicidios en embarazadas, mientras que no embarazadas, perdón, es 3,5 por mil, por mil mujeres. O sea, 6 veces más. O sea, el embarazo es un problema. El psiquiatra sabe que el embarazo mejoran los problemas psíquicos. Es decir, que por un hijo no deseado vas a tener problemas, eso es absurdo. Eso no es un eslogan falso. Otro, el SPA manifiesta la conciencia de culpabilidad, dice el síndrome este. Los efectos desaparecen con abortos repetidos. Bien, es cierto, o sea, yo testimonios de médicos que han abortado, la primera vez que abortaron sintieron en su corazón como una espada que se les clavaba, algo que sufrieron. Con el tiempo van sufriendo menos. Un terrorista que mata gente, pues la primera vez que mata gente le duele. Cuando ellas el 20 actos de terrorismo con muertes, ya no le duele. O sea, desaparecen, sí, pero eso es porque tu conciencia se está siendo transformada. No dicen que cambia su conducta, las personas que han abortado, hasta borrar la noción del mal en su conciencia. Si se profundiza en esas pacientes que han abortado, especialmente que aparentemente son normales, pero que han abortado varias veces, notas que hay una degradación moral en la actitud, en la conducta de las personas, desviaciones en su conducta personal, familiar y social, con pérdida del sentido moral. Igual que un terrorista, o sea, les pasan las mismas cosas, o como los de ETA antes. El aborto repetitivo produce degradación moral y deteriora la vida social.
porque si una persona moralmente, pues esto, pues va sumándose gente que ha abortado, pues la sociedad se va hundiendo moralmente. Eh, Tercer, el derecho a elegir la maternidad deseada. Es otra cosa que te dicen los proabortos. Ya realmente no hay gente proaborto. Todo el mundo ya ha visto algún vídeo alguna vez y es una cosa bárbara. El aborto. Ahora hablan del derecho a la maternidad deseada. Es primero el eufemismo del IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Es como, en vez de decir pues destrucción voluntaria de la vida de un feto de una madre embarazada o de una embarazada, le ponen esto, interrupción voluntaria del embarazo. Es como si una persona que se dedicara a estrangular gente y decía, ¿tú a qué te dedicas? Ah, yo a interrupción voluntarias del embarazo, de la respiración. O un pistolero. Tú a que te digas, yo doy dosis de plomo. Soy como un practicante. Oiga, Rafael, deje de tonterías. O sea, usted, existe el derecho a elección del embarazo, pero lo eliges con la conducta sexual y con los métodos de control natal. Así puedes elegir el embarazo. Ahora, si habiendo tenido una conducta sexual voluntaria, a pesar de utilizar o no utilizar un método de control natal, o porque fallan, veremos cuando veamos anticonceptivos que tienen todos fallos, no hay ninguno que sea 100% efectivo. Bien, si eres madre, ya no puedes elegir, pues, si has quedado embarazada, eres madre, ya no puedes elegir la maternidad. Ya eres madre. Ahora podrás elegir matar a tu hijo o dejarlo el nacer. Esa es la única elección que te queda. Y ellos, con ese eufemismo de el derecho a elegir la maternidad, le meten ahí que, si eres madre, con ese derecho a elegir la maternidad, puedes matar a tu hijo. Oye, eso no dice el eslogan que dicen ellos. No dice más que elegir la maternidad, que es algo que nadie te puede obligar a ser madre. La libertad y el derecho a elegir es en el acto de la concepción. Se concibe por un acto libre, previo, y si hay una tercera persona, el primer derecho de cualquier persona es el derecho a la vida. En la Declaración de Derechos Humanos, el primer derecho a la vida. Es también un acto contra la democracia y la justicia, porque la justicia y la democracia se basa en el orden de los derechos. Y el primer derecho es la vida. Tú te estás cargando el primer derecho por tu derecho a no hacerte responsable del embarazo que has tenido. Es como dice, yo tengo derecho a no trabajar. Sí, sí, tienes derecho a no trabajar. Como tengo derecho a no trabajar, pues tengo derecho a robar comida. Oiga, oiga, el derecho a la propiedad es antes que su derecho a no trabajar. O sea, eso es contra la justicia y contra la democracia. O sea, hay un orden de derechos. Y aquí estas mujeres dicen, yo como tengo derecho a elegir mi maternidad, como soy madre, pues tengo derecho ahora a matar y he quedado embarazada voluntariamente. Tengo derecho a matar. Oiga, eso no es así. ¿eh? Es importante el derecho a elegir, pero choca con el derecho a la vida está por delante de tu hijo. Es minar el derecho, la justicia, la democracia, es el derecho de la fuerza, yo como soy más fuerte y las leyes me lo permiten, contra la fuerza del derecho. O sea, es un problema no religioso, es un problema de derecho, de democracia, de justicia, contra tu hijo. Bien, derecho al aborto es parte del derecho a la libertad. Bien, hay libertad de elección en lo sexual, hasta concebir un ser humano. En ese momento ya no tienes ya no puedes elegir la maternidad, eres madre. La libertad de elección no incluye la libertad de matar hijos y eliminar las consecuencias de tu elección previa. Es como los adolescentes que están en el patio de una vecindad, de una casa, de un edificio, en el patio interno, con una pelota dando chuts a la pelota. Y le dicen, oye, cuidado que vas a romper un cristal de una ventana. No, no, yo no lo voy a romper. De repente rompen una ventana y dice, yo no quería, perdón, te haces responsable de tus decisiones que estás haciendo. O sea, ahora no vengas yo tenía libertad. No, no, perdón. El derecho a la propiedad ajena está antes que tu derecho a darle a la pelota. O sea, entonces es una aberración a la responsabilidad. Hay libertad de elección, la aborrecen. O sea, ellos, la libertad viene con responsabilidad. Ellos la responsabilidad no la quieren. No es un derecho a elegir, es el derecho a eliminar las consecuencias de sus elecciones previas
y de las vidas que se han formado en esas elecciones previas. Hay una aversión a la responsabilidad. La libertad de elección sexual trae unas consecuencias, y es como un adolescente, un inmaduro, yo cojo un autobús para irme a Valencia. Quiero ir a Valencia, cojo un autobús, perdón, voy a la estación de autobuses, cojo un autobús cualquiera y dice, oiga, señor conductor, yo quiero ir a Valencia. Perdón, este autobús va a Sevilla. Ah, pues usted me tiene que llevar, pues soy libre. Y tal, perdón, o sea, elige el autobús, el medio es, o sea, si tú has elegido ese autobús, es para Sevilla, no vengas a quitar la responsabilidad de tus elecciones. O sea, la libertad de elección, o sea, tiene una responsabilidad y ellas aborrecen esa responsabilidad y esa libertad de elección que tanto él dice. La defensa de la vida es la defensa de la mujer. Está en juego la felicidad de la mujer. A veces los alumnos me dicen, es que usted es antifeminista. No, perdón, estoy defendiendo a la mujer. Yo no gano y ni voy a ser más feliz. Es triste ver cómo la vida de estas chicas que han abortado queda destrozada. Las presionan, las convencen con amenazas. Ellas no quisieran abortar muchas veces, pero las presionan, y dicen, si no te dejo y tal. Es una hipocresía, todo el tema este del aborto, porque es eludir la responsabilidad y dejar solo a la mujer cuando una mujer embarazada necesita apoyo, no que la dejen sola y presionarla para que, yo si abortas ya no tengo ningún problema, si no el juez me condenará a pagarle, a pasarle dinero. Querrían ellas conservarlo, pero no tienen apoyo. Están en una situación de conflicto, de angustia, y al final lo ven muchas veces como la solución más fácil, sin pensar la grave herida interior que se les va a producir como mujer. ¿eh? Bien, pues esto sería el tema. Yo creo que no hay más. Aunque lo oculten, queda el remordimiento y no se perdonan ellas mismas, aunque la sociedad les perdone. Difícil perdonarse, es un proceso y da un proceso de evaluación personal y social. Bien, conclusiones. Ya para terminar, no es un problema moral, es un problema primero de humanidad. El primer derecho de un ser humano es la vida, de justicia. Aquí el interés de no crearme, pues, de esto es, no, el interés no es el primer derecho. De democracia, de orden de derechos, de dignidad humana. Es hipocresía no ponerse a la tortura. Decir, si alguien quiere torturar a la gente o tener esclavos o maltrato a las mujeres o a asesinar, no, no me opongo. Porque, bueno, que es de cada uno. Oiga, vamos a ver, tal. Inhibirse y también es hipocresía inhibirse. Estoy en contra yo personalmente del aborto, pero no me opongo si decide mi conciencia que lo mejor es abortar. Así justifican pues el fraude fiscal, los despidos irregulares, el contaminar, todas las barbaridades que se hagan por la hipocresía de inhibirse. Y hay que ser claros, están contra los derechos humanos, la justicia, la vida. El aborto es una respuesta materialista y utilitarista, hunde la sociedad. La respuesta lógica es adoptar si no es deseado, dar en adopción, ayudar a las madres que tienen problemas, pues no sé, personales, económicas, que están embarazadas. Muy bien, pues nada más. Paramos aquí y vamos a ver vídeos que van a ser muy duros. Vamos a empezar por el primero, a ver si lo tengo. Beverly McMillan. I'm a board-certified obstetrician gynecologist with 45 years of experience, and I've completed around 500 abortions. Today, I'm going to explain a first trimester suction D&C abortion, also called vacuum aspiration abortion. This is typically used up to 14 weeks of pregnancy. When the woman goes to the facility for the abortion, she will lie on a table with her feet in stirrups, and she will be administered local anesthesia. The abortionist will place a speculum like this inside the vagina and open it, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix is grasped with a long metal instrument to stabilize it. A series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, are inserted into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the fetus resides. The abortionist then inserts into the uterus a hollow plastic tube with a hole in it called a cannula and attaches it to suction. If the embryo is small enough, the cannula can be attached to a syringe, and manual suction alone will remove the embryo and placenta from the uterus.
Otherwise, the cannula will be attached to a suction machine. The suction machine is turned on and the abortionist slowly rotates the cannula inside the uterus. The fetus is rapidly torn to pieces as it is pulled through the cannula and tubing into a large glass bottle, followed by the placenta. Sometimes smaller embryos are pulled through intact. Occasionally, the abortionist must remove the cannula and pull out body parts that have clogged the opening to complete the abortion. Once the abortionist thinks everything has been removed, she will sometimes use a long metal curette to scrape the lining of the uterus to make sure no parts are left behind. An incomplete abortion can cause infection or bleeding. Once the uterus is empty and the bleeding is under control and all the instruments are removed, the abortion is considered complete. But before the patient leaves, the tissue must be examined to make sure the placenta and all the body parts are accounted for. 2 arms, 2 legs, a spine, a skull. The risks of suction abortion include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels. Other risks include hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I said at the beginning, I used to do abortion. In fact, I helped to open the first abortion clinic in the state of Mississippi in 1975. At that time, I thought abortion was what women needed, and I was totally oblivious to the life of the child. But one day, I looked at the remains of a 12-week-old baby boy that I had just aborted, and I thought to myself, what is the difference between this little boy and my own 4-year-old son? I came to recognize that abortion doesn't just end a pregnancy, it kills an innocent human being. Now, I am a pro-life advocate. I am proof that anyone can change, no matter who they are or what they have done. I invite you to join me and make a decision to protect the preborn. Muy bien, pues ya hemos visto el primero. Ahora vamos a ver el segundo método. Lo vamos a ver con uno de Nathanson, este que he leído la biografía. Pero voy a cerrar aquí primero. Se llama El grito silencioso y es uno de 9 minutos. Les pasaré también el vídeo completo de él, ¿eh? Ah, no, aquí está. Este es. Hemos podido ver al niño de 12 semanas. Es la segunda parte, la parte final del aborto. Va a ser el aborto por dilatación y evacuación. Pero sí. No, 9 minutos. Ah, no, perdón, es el mismo. La misma técnica. Vamos a ver otro. El grito silencioso es este, de 6 minutos. No tiene sentido. El procedimiento de los abortos tardíos se hace con tal frecuencia que hasta se han escrito textos con detalles sobre las técnicas. Además, se han escrito artículos sobre el tópico. Aquí tiene un artículo que indica que el autor estudió a por lo menos 700 mujeres que abortaron durante el 3er trimestre, abortos entre el 7º y el 9º mes del embarazo, y define lo siguiente: dilatación y evacuación, procedimiento que discutiremos en unos momentos. Ha sido propuesto como el tratamiento preferido para las mujeres que quieren abortar en el 3er trimestre del embarazo. DIE, como se conoce a la dilatación y evacuación, es el procedimiento empleado para realizar el aborto tardío, o sea, durante el 2º y 3er trimestre del embarazo. En este procedimiento, un laminarium, esto, se coloca dentro del cuello de la matriz la noche de la víspera. El laminarium es un pedazo de alga marina que se hincha durante la noche y al hincharse expande el cuello del útero. Así que en la mañana, cuando la mujer es llevada a la sala de operaciones y se le da anestesia general, el cuello del útero, o sea, la cervix, está ya parcialmente dilatado. La cervix entonces es dilatada aún más con instrumentos como estos. Este instrumento se pone dentro de la cervix, el cuello de la matriz se dilata más,
y hasta se emplean instrumentos como estos para lograr la suficiente dilatación que permita entrar y romper la membrana que contiene el líquido amniótico. Después se introducen estas tenazas con las que se localiza al bebé en el útero, se le aplasta y se le destruye. La paciente está siendo preparada para la operación. Este es el fetoscopio, instrumento de fibras ópticas por medio del cual observaremos este aborto, que empieza con un torbellino de sangre. El antebrazo. Fíjese en las venas debajo de la piel delicada. La mano y los dedos. Este espiral grueso y de color azul es el cordón umbilical, que es la conexión vital con la madre. Este era un varoncito. Pueden ver bien su orejita. Se ha demostrado que en los últimos meses del embarazo el niño ya reacciona al sonido. La naricita. Aquí tienen la boca. A este pequeñito se le puede ver tragando agua. Las cejas. Sus párpados todavía están cerrados. Estas son las herramientas del oficio del abortista. En unos momentos, la vida de este diminuto niño va a ser destruida con estos instrumentos. La cervix ha sido suficientemente dilatada. La bolsa de agua o líquido amniótico ha sido rota. Se ha cortado el cordón umbilical. La conexión vital ha sido interrumpida. Ahora está siendo arrancado el cuerpecito. Y ahora el abortista está tratando de llegar al útero con las tenazas para descuartizar al bebé. Pedazo por pedazo, sus extremidades son arrancadas. Después, porciones de la espalda, la espina dorsal y el torso. Partes del pecho y de la pared abdominal han sido arrancadas del cuerpo. Se puede ver las costillas con claridad. ¿Puede alguien dudar que esta criatura haya sufrido una agonía horrenda? Se extraen partes del torso. Las partes son puestas unas sobre otras en la mesa que está al lado del abortista, en preparación para la reconstrucción del cuerpecito, con el fin de asegurarse de que el aborto ha sido completo. En este montón de pedazos humanos, podemos ver una piernita con el pie todavía en su lugar. Se localiza la cabeza y una vez logrado, se le agarra con esta abrazadera, la cual aplasta la cabecita. Después, se sacan los pedazos de cabeza. Al sacar la cabecita destrozada, se ha derramado la materia blanca del cerebro. Después de completado el procedimiento, este instrumento llamado cureta es introducido en el útero. Con la cureta se raspan todos los fragmentos del niño que hayan quedado y la placenta. El procedimiento, pues, ha terminado. Ahora escuchen el testimonio del doctor Jay Kellison, quien condujo el aborto en la película El Grito Silencioso. ¿Cuántos abortos cree haber realizado en su carrera, doctor? Probablemente 10,000 o más. Recuerdo que había días que hacía 30 o 35 abortos. ¿Haría usted en el tercer trimestre abortos tardíos, aún por razones médicas? No, absolutamente no. Ese es probablemente el procedimiento más horrendo que pueda yo imaginarme. No hay manera en que pueda ya hacerlo. Aquí tienen al doctor Joseph. Bueno, pues es un trozo
del vídeo, les voy a mandar también el vídeo completo, que es media hora. Entonces, para poder ver varios. Y pasamos ahora al más duro, que es el nacimiento parcial. En Nueva York, por ejemplo, está permitido el aborto hasta el noveno mes. O sea, hasta que no sale fuera, se le puede matar. Esto voy a empezar al principio otra vez. Lo están viendo ahora ya, ¿verdad? Sí. Al final verán imágenes directas. Es como, le está como al descabello de los toros. Mientras no salga, el aborto está permitido. Bueno, pues duro, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora otro más, que es la píldora el abortiva. A ver, voy a buscar el esto. Es el aborto químico, la píldora abortiva que se está dando ahora en... A ver, hay que decir que el mifepristone
bloquea los receptores de progesterona. Entonces, es un bloqueante reversible. Si inyectas más progesterona y compite entre el bloqueante y la progesterona, entonces puedes quitar el efecto. Porque entre la primera y segunda inyección pasan 2 días para facilitar el parto, dan misoprostol. Entonces hay madres que se arrepienten y en Estados Unidos hay un teléfono gratuito donde si alguien se arrepiente del tema, le indican qué dosis hay que darle y tal, ¿eh? Entonces, bien, antes de dar misoprostol, que es la que veíamos, que es la prostaglandina, para facilitar el parto, para que se elimine. Bueno, podríamos ver una más de 3 minutos 33, el que se quiera ir, el se vaya. Vamos a ver otro que es eh, tercer trimestre, que es también del doctor Levantino. Creo que este tiene que ir para que sea, aquí está, aquí está. Voy a copiarlo y lo ponemos. Ya, 3:39. Esto se parece mucho a la pena de muerte que se aplica en Estados Unidos por inyección letal, ¿eh? O sea, están haciendo algo parecido, eh, que es, pues, bien, con drogas, el dejar que no sienta dolor.
Bueno, perdón. Bueno, pues ya han visto la triste realidad de lo que es un aborto, ¿eh? O sea,